Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 21 de marzo, en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Nicolás de Flue, ermitaño. San Nicolás de Flue, más conocido como Hermano Klaus, es muy popular en Suiza. El Papa Pío XII lo proclamó patrono de esa nación, en donde se celebra su fiesta el 25 de septiembre. Nació en 1417 en Flueli, cerca de Sachsen. Aunque se sentía llamado a la vida eremítica, a los 16 años tuvo la visión de la torre. Tuvo que aceptar algunos cargos civiles. Fue corregidor de Sachsen, consejero, juez y diputado, y militares. En 1445 se casó con Dorotea Wissi. Tuvieron 5 hijos y 5 hijas. Uno de ellos llegó a ser párroco de Sachsen y un nieto, Conrado Schubert, murió en olor de santidad. Por insistencia de Matías de Bolsheim y Aimo Amgrut, entró en contacto con los Gottesfreund o Amigos de Dios, un movimiento religioso alsaciano, pero la esposa se opuso siempre a sus planes de soledad. Solo después de haber cumplido los 50 años, en junio de 1567, pudo partir para Alsacia. Pero el Señor lo quería en un lugar mucho más cercano a las regiones habitadas hasta entonces. Por otra parte, él se avergonzaba de esta especie de fracaso y se retiró primero a Klisterli Alfa, en Melchtal. Su vida santa y su riguroso ayuno, existen testigos históricos que durante un periodo de 19 años y medio, él se alimentó solo con la Eucaristía. Atrajeron la curiosidad de los vecinos. Entonces resolvió retirarse a Ranf, un lugar desierto cerca de Fluele. Solo salía para ir a misa y cuando la patria tenía necesidad de él. En 1473, ante la amenaza austriaca, en 1481 y 482, cuando hubo un gran peligro de guerra civil, los buenos resultados de estas intervenciones le ganaron el título de Padre de la Patria. Su oración más frecuente era: Señor mío y Dios mío, aleja de mí todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, concédeme todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, líbrame de mí mismo y concédeme poseerte solo a ti. Sus vecinos, edificados por su testimonio de oración y de penitencia, lo espiaron durante todo un mes. Le construyeron un yermo y una pequeña capilla, consagrada en 1469. San Nicolás de Flue murió a los 70 años el día de su cumpleaños, el 21 de marzo de 1487. En 1501, Enrique Wölfling hizo escribir su biografía basada en hechos confirmados con juramento por testigos oculares y auriculares. Fue beatificado en 1669 y canonizado por el Papa Pío XII en 1947. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Nicolás de Flue, ermitaño. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo:
¿No han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a viernes de Cuaresma, popularmente tercer viernes, litúrgicamente segundo viernes. Hoy, día del Vía Crucis, acompañemos a Jesús en el camino de la cruz, en ese camino tan difícil. También hoy es importante saber que es día de abstinencia, y por qué no decirlo, también día de ayuno, aunque pues dentro de la liturgia la Iglesia nos propone los viernes cuaresmales como día de abstinencia, no comer carne. Y también deberíamos de aprovecharlos estos viernes para hacer ayuno, que es muy importante, aunque el ayuno como tal la Iglesia lo propone el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Bueno, hoy te invito para que lo hagas por la paz del mundo, por la conversión de todos los pecadores, por los enfermos, por las almas del purgatorio, por tantas intenciones que hay, ¿verdad? Bueno, así Dios nos escuchará. Vale la pena hoy, en primer lugar, recordar la primera lectura, Génesis capítulo 37, versículo 13 siguientes. La historia de José, el hijo más pequeño de Jacob, así es también llamado Israel. Y cómo sus hermanos lo envidiaban, y cuando se fue a encontrarlos allá a aquel lugar, aquel campo en donde estaban pastoreando las ovejas, le echan mano, lo meten en un pozo y luego lo venden a unos mercaderes que van camino a Egipto. La historia de José. Pero qué interesante, porque también nos damos cuenta hoy en el Evangelio que tiene una gran similitud con la primera lectura. Así es, ¿cuántas personas no hemos tenido envidia como aquellos hermanos? ¿Cuántas personas no hemos tenido sentimientos adversos hacia el prójimo? Y vean, aquí habla de hermanos de sangre. En las familias, cuántas peleas, cuántas rupturas, cuánta división, cuánto hemos dejado a Satanás entrar en la familia, lamentablemente. Cuántos señalamientos en la propia familia, en lugar de ser medios entre Dios y los demás, en lugar de tener palabras que animen, que den esperanza, en lugar de ser personas que apoyemos entre nosotros, el enemigo siempre pone división. Por eso aquel dicho famoso y maquiavélico, divide y vencerás. Bueno, qué importante es hoy darnos cuenta que eso pasó con los hermanos de José. Tenían odio, envidia hacia la persona misma de su hermano. Lo trataban como un soñador y pues así decían, ahí viene ese soñador. Sí, y por eso es importante saber que muchos de nosotros podemos tener muy buenas ideas, buenas iniciativas, y otras personas nos van a ver con desprecio, con envidia, con odio, con señalamiento, y van a querer que caigamos. Pero el Señor nos sostiene, como sostuvo a José, como le permitió a José después de ser un esclavo vendido a los mercaderes, llegó a ser el administrador de un gran pueblo, Egipto. Dios de la nada, de la basura, saca cosas muy importantes. Así es, de la cruz, Jesús, como la de Jesús, el Señor saca la resurrección, la vida. Por eso la cruz es el signo de todo cristiano. Hoy también vale la pena saber que en la lectura de San Mateo 21 se nos cuenta cómo Jesús pone aquel ejemplo a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Un propietario con una viña. Aquellos que la arrendaban mataron a sus enviados, mataron a su hijo, y finalmente el viñador pues les dio muerte terrible a aquellos desalmados. Jesús estaba hablando de los ancianos y de los sacerdotes. Hasta el final de la parábola ellos se dan cuenta. Jesús entonces nos está manifestando aquellos sentimientos,
aquellas acciones que nos llevan a obrar en contra del prójimo. Odio, desprecio, envidia, rivalidad, ira, hambre y sed de venganza, tantas otras cosas, y muchas veces cuestiones que vienen de lo exterior. Sí, hoy le pedimos al Señor que trabaje nuestra alma para que no caigamos nosotros en esas actitudes de pecado, en esas actitudes de muerte, para que no señalemos a nadie, sino todo lo contrario, podamos amarnos los unos a los otros. Hoy entonces te invito para que cuestiones tu vida y te des cuenta cómo estás actuando en favor de tu familia, en favor de tu prójimo o causando división, siendo un medio de desprecio para los demás. ¿Cómo es el trato que tienes con tu familia, con los tuyos, con los más cercanos? Pregúntate eso, porque no podemos hablar de un trato con los que están allá afuera, con los más alejados, si no tenemos un trato auténtico con los que están más cerca. Ad intra, como dice el Vaticano II, y no tanto ad extra, hacia afuera, sino hacia adentro. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.